Bueno, hemos llegado a la última parte de manejo reproductivo. Acá vamos a charlar un poco sobre lo que es la eficiencia reproductiva. No vamos a hacer mucho hincapié, ya que van a tener que leer un manual que se lo damos hacia el final de la charla, que lo van a poder bajar en forma gratuita, y además van a tener la posibilidad de realizar los problemas que están en el manual. ¿Por qué tenemos que hablar un poco sobre la eficiencia reproductiva? ¿Por qué tenemos que conocer los valores? Porque sería prácticamente imposible, ¿no?, frente a una problemática determinada, dar una solución si ignoramos, en primer término, cuál es la magnitud de esta problemática y en qué momento y por qué se produce. La barra nos representa el largo del ciclo productivo, el cual se inicia con los servicios en el día cero y el cual va a tener una duración de 45 a 60 días y finalizará al momento del destete entre los días 285 y 330, dependiendo del largo del servicio y duración de la lactancia. El período gestacional tiene una duración de 150 días aproximado, por lo cual los partos se van a producir entre los días 150 y 210 de iniciado los servicios. Y finalmente, el período de lactancia, que tiene una duración de 90 a 120 días en un manejo tradicional de duración. La señalada se realiza aproximadamente a los 10 días después del último parto esperado, por lo cual estaremos entre el día 205 y 220 de iniciados los servicios. A partir del parto, las pérdidas las podemos dividir en pérdidas preparto y pérdidas postparto. Particularmente, las pérdidas postparto son las más conocidas, ya que son visibles, son las que se ven y corresponden a la pérdida de corderos. En cambio, las pérdidas preparto en general no son visibles. Así, las pérdidas en tasa de ovulación no lo podemos ver, al igual que las fallas de fertilización. Y lo que en definitiva estaríamos viendo es una baja prolificidad en la majada. Los abortos también son difícilmente visibles en el campo, son difíciles de encontrar y por lo tanto es poco probable de tener el conocimiento de la magnitud de abortos que pudo haber habido en una majada. Frente a las pérdidas preparto, uno, ¿qué se debería preguntar? Y tendríamos que partir tal vez del parto, ¿no? Y uno dice, por ejemplo, ¿por qué no parieron? O si parieron la mayoría y no hay casos de corderos muertos, ¿por qué hay pocos corderos? Seguramente será porque la prolificidad está siendo baja. O ¿por qué no parieron si la mayoría estaban gestantes? Si es que realizamos el diagnóstico de gestación. Entonces, bueno, uno puede inducir, están abortando o han abortado, pero si no hice el diagnóstico de gestación, no voy a saber por qué no parieron.
Entonces, si un año determinado no se hizo el diagnóstico de gestación, porque siempre los resultados fueron buenos, pero este año nos tocó que el porcentaje de aparición fue bajo, nos queda esa duda, si quedaron preñadas o es que habrán abortado esos animales. O tal vez no tomamos ningún parámetro durante el periodo de servicio, realizamos el diagnóstico de gestación y nos encontramos que tenemos un porcentaje de gestación que fue bajo. Entonces uno se pregunta, ¿estarían ciclando las ovejas? Puede que sí, puede que no. Si no estaban ciclando, obviamente no va a haber concepción, no va a haber gestación, o voy a tener una distribución de preñeces hacia la cola, o bien estaban ciclando, pero había problemas en los machos, y esto, digamos, casos de infertilidad, hizo que quedaran un determinado número de ovejas sin preñar, vacías, o bien que haya repetición de celo por saltos porque no hubo concepción, saltos infértiles, y también puede ser que se haya trasladado la cabeza de parición, mejor dicho, hay una mayor cola de parición que cabeza, o podría ser que haya problemas tanto en las hembras como en los machos, para que se dé un bajo porcentaje de gestación. O bien, si las ovejas no estaban ciclando, cabe preguntarnos por qué no ciclaban. Era una época adecuada para darles servicio, tenían una baja condición corporal, etc. Nos podemos plantear que, bueno, sí, se los vio servir a los carneros. Entonces, ¿y por qué no quedaron preñadas? Y puede ser que haya muerte embrionaria de tipo precoz y sucesivamente las ovejas repetían celo. O había problemas, como había mencionado, de infertilidad en los carneros. Y así deberíamos plantearnos toda una serie de preguntas para tratar de descubrir, de dilucidar cuáles son las causales de los bajos procreos. Por lo tanto, siempre es necesario tomar datos. Si pensamos un poco en la teoría del sistema, nos daremos cuenta que para evitar el desgaste de un sistema, para evitar la entropía de ese sistema, debíamos tomar datos. Si vamos a la situación de pérdida de preparto, vamos a iniciar el día 0 de los servicios, culminando el día del parto, ¿no? Entonces abarcaríamos el periodo del servicio y la gestación. Entonces, ¿qué parámetros mínimos tenemos que evaluar? El porcentaje de machos que se utiliza durante el servicio, el porcentaje de ciclicidad, que es el porcentaje de hembras que están ciclando durante el primer ciclo, o sea, durante los primeros 17 días en oveja y los primeros 21 días en la cabra. El porcentaje de no retorno, que lo vamos a ir realizando con pinturas que le vamos a colocar a los machos. Estas pinturas van a ser de diferentes colores,
periodo de ciclo estral, las cuales a medida que son servidas van a quedar pintadas de un determinado color. Por ejemplo, durante el primer ciclo podemos usar amarillo, durante el segundo ciclo rojo, durante el tercer ciclo negro. Lo importante es que cada vez la coloración sea más oscura, así una pintura puede tapar a la otra, y de esa manera vamos a ir estimando los diferentes porcentajes de no retorno y el no retorno, digamos, global, y sacar nuestras propias conclusiones de lo que ha ocurrido durante ese periodo del servicio. A los 30 días de culminados los servicios, íbamos a hacer el diagnóstico de gestación, en el cual vamos a determinar cuál es el porcentaje de gestación como parámetro más importante. Sin embargo, también podemos determinar cuál es el porcentaje de preñez de robo, o sea, fuera del periodo de servicio. Esto nos habla más que nada del manejo que está haciendo el productor en cuanto a la parte reproductiva, cómo es la distribución de las gestaciones, si hallamos o no patologías, qué tipo de patologías hallamos, que siempre colaboran para un diagnóstico o nos pueden orientar hacia donde tenemos algún tipo de problemática. También, al finalizar el proceso de gestación, podemos contar con el número de hembras paridas a través del porcentaje o estimado a través del porcentaje de parición, la prolificidad, que es el índice que mide el número de hembras paridas, el número de corderos paridos por hembra parida, y la fecundidad, que es el número de corderos paridos, independientemente en ambos casos que sean vivos o muertos, en relación a las hembras que entraron en servicio. Y finalmente, durante este periodo, podemos estimar el porcentaje de aborto. Pero dijimos que los abortos difícilmente son hallados en el campo. Por lo tanto, lo que podemos realizar es una estimación a través de la diferencia entre los animales gestantes y paridos. Sabemos que toda hembra que gesta tiene indefectiblemente, desde lo fisiológico, tiene que parir. Si una hembra gestante no pare, es que en algún momento ha perdido esa gestación, o sea que ha abortado. Ahora entraríamos a evaluar las pérdidas que se producen postparto. Y dijimos que son pérdidas que son visibles, porque mayoritariamente corresponden a la muerte de los corderos. Ahora, nosotros podríamos registrar la muerte de los corderos, o sea, la cantidad independientemente de cuándo se producen, y de esta manera ya lo tendríamos evaluado. Pero sucede que es importante conocer en qué momento se mueren, porque el momento en que se mueren los corderos es orientativo a lo que pudo haber sido la causal. Entonces, estamos en el parto, la lactancia, y tenemos el porcentaje de natimortos. Ese porcentaje de natimortos
significa los corderos que han nacido muertos. El porcentaje de mortalidad neonatal, si lo consideramos de una forma estricta, estaríamos hablando dentro de las primeras 24, 48 horas, inclusive algunos autores hasta las 72, otros lo equiparan, también lo llaman mortalidad perinatal, pero nosotros establecemos ese parámetro de aproximadamente 48 horas dentro de las primeras 48 horas, a lo sumo extendiéndola a las 72 horas, ¿no? Y siempre hablando en un sistema extensivo, ya que los registros o el encuentro de corderos muertos muchas veces se ignora a ciencia cierta de cuándo es que se produjo esa muerte. Por eso es que determinados parámetros están ajustados un poco más hacia una realidad práctica que podemos llevar a cabo. Y la mortalidad perinatal, que es la que ocurre dentro de la primera semana de vida de los corderos. Como verán, la neonatal y los natimortos estarían dentro o comprendidos de esa mortalidad perinatal. Habíamos nombrado que a los 10 días aproximadamente, 15, luego o que se produce el último parto esperado, íbamos a realizar la señalada. Este es el parámetro que generalmente tiene como registro el productor. Uno le pregunta si tiene registros y generalmente tiene registro del porcentaje de señalada, que es el número de corderos señalados en relación al número de hembras que entraron en servicio. Ahora, este dato solo no nos sirve, porque no puede explicar ninguna de las pérdidas que hablamos hasta el momento. Si yo, vamos a suponer, he tenido una señalada del 80%, ¿cuántos corderos perdí? No sé, porque una señalada por los mellizos puede ser mayor al 100%, puede ser el 120%. Entonces, ¿qué perdí? ¿40%? ¿Un 20%? Para ir al 100%. En realidad no lo sé. Y tampoco sé en dónde están las pérdidas. Están en alguna parte de ahí para atrás. Entonces, por eso, si queremos solucionar un problema, necesitamos contar con el resto de los datos. Si bien luego del periodo perinatal, digamos, de esa primera semana de vida, a lo sumo de esos primeros 10 días de vida del cordero, ya la mortalidad de corderos decae muy abruptamente, no hay un gran proceso de muerte de animales. Y por lo tanto, muchas veces es un parámetro que muchas veces no se toma, pero sería el de la mortalidad hasta el destete, en el cual vamos a tener en cuenta el número de corderos muertos hasta el periodo del destete, sobre el total obviamente de corderos nacidos,
Y finalmente, el porcentaje de destete, que muchas veces también este parámetro no está registrado, por eso se toma generalmente el de la señalada, porque muchos de los corderos son, digamos, destetados previamente a la fecha establecida para realizar el destete por la venta, digamos, fundamentalmente a campo. Y, y relaciona el número de, obviamente, corderos destetados con las hembras que entraron en servicio. Está hablando de eficiencia global, al igual que el porcentaje de señalada. Por último, les había dicho que van a tener que realizar una lectura obligatoria de un manual, el cual se denomina Reproducción en pequeños rumiantes, cómo evaluar la eficiencia reproductiva de la majada y el hato caprino. Deberán realizar los problemas similares van a ser tomados durante el parcial, así que les recomiendo que practiquen en realizarlos, y el manual lo pueden obtener en forma gratuita en cualquiera de las dos direcciones que figuran aquí abajo. Les dejo un ratito el slide ahí, y desde ya les agradezco mucho la atención. Espero no haber sido muy pesado, pero bueno, en fin, es lo que pasa. Gracias por todo.